Hola a todos y a todas. Estamos hoy día, 1 de febrero, empezando nuestros diálogos constituyentes. Un mes bien especial porque va a ser álgido en términos de inicios de campaña, de los que son candidatos y candidatas a la Convención Constitucional. Pero no más que eso, hay que relevar un punto bien importante y que es la base o tema fundamental que vamos a ver hoy día, que es la salud. Una de las demandas más sentidas por la población desde muchos años, diría yo, y que fue bastante expresada en la revuelta o en el estallido del 18 de octubre, siendo esta una de las demandas en que las personas obviamente han sufrido distintos impactos en su vida, en términos de lo que es el gasto de bolsillo, las largas listas de espera, los tiempos de espera, y eso no ha sido menor. Y lo otro es que para solventar algunas enfermedades que son bastante onerosas o caras o tratamientos, tienen que acudir a los bingos, a las completadas, por ejemplo. Entonces, esta situación que además durante el periodo de pandemia se va agudizando, en que se devela esta crisis profunda de la salud. Vamos a tener hoy día a 3 invitados y a una invitada, especialmente dirigentes con vasta trayectoria que han vivido de cerca tanto la realidad del mundo laboral, es decir, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también cómo el sistema ha surtido, digamos, ha provocado estas grandes situaciones que ya les he mencionado, estas graves situaciones de desigualdad o de crisis en general. Tenemos a Jorge Roa, en primer lugar, voy a nombrarlo por cómo aparecen en la pantalla. Él es dirigente, presidente de la FENAT Unitaria del Hospital de Lanco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. También tenemos a Yolanda Ramírez. Ella es dirigente nacional de la CONFENAT, presidenta de la CONFENAT regional y presidenta de la base FENAT Hospital Base Valdivia. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estáis? ¿Tu micrófono, Yolanda? Hola, Aurora, muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto conversar algo tan relevante como es la dinámica del sector salud y principalmente felicitarte porque eres una muy buena carta en el tema de la constituyente para que puedas, ¿no es cierto?, ser parte de la voz de los trabajadores de la salud, porque tú igual tienes mucha experiencia y eso es reconocido a nivel de la región, así que te deseo mucha suerte y suerte para nosotros igual, porque ahí tenemos un ente para poder analizar todo lo que podemos arreglar dentro del tema de la Constitución, porque en realidad la salud en la Constitución del 80 no está garantizada, el derecho a la salud. Así que gracias. Gracias a ti, Yolanda. Saludar a todos los participantes de esta video Zoom. Y finalmente tenemos a Yamila Cené, dirigente nacional de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, dirigente también base de los hospitales de la provincia de Valdivia. Así que bienvenido, Yamil, y está con la camiseta puesta por Noma FP, además. Gracias, Aurora, gracias por la invitación a este diálogo. Siempre dialogar es bueno, especialmente en un tema tan importante para la ciudadanía como es la salud. Y también un placer estar con dos compañeros sindicales de lucha. Sí, vamos a partir con una de las preguntas y que va como muy en el contexto que yo les iba mencionando, con esta crisis sanitaria que se profundiza también esta crisis económica, en que el gobierno no ha respondido en realidad a las necesidades, en este caso condiciones materiales de la población, que sabemos el tema de las viviendas, de los hacinamientos, de muchas personas que quedaron sin trabajo y por lo tanto no tuvieron
más que en algunos casos recurrir, y también algo muy importante mencionar, como fueron la organización de las poblaciones para las ollas comunes. Y por otro lado, un discurso desde las autoridades muy poco claro y obviamente algo errático también en el sentido de no comunicar el riesgo que significa obviamente esta pandemia y las consecuencias que puede traer y las secuelas que puede traer para aquellos que hoy día lo pueden encontrar. Desde esa mirada más social, económica, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esta situación en salud? ¿Qué pasó con los distintos establecimientos de nuestra región? Pero también, ¿cómo visualizan esta situación? ¿Cuál es su diagnóstico respecto a la salud en tiempos de pandemia? Partamos con Yolanda. Bueno, Aurora, en primer lugar, con el tema de la situación de la pandemia, yo creo que a los trabajadores de la salud esto fue algo nuevo porque en el mundo hace 100 años que hubo una gran pandemia que mató muchos seres humanos. Entonces, no nos había tocado algo tan fuerte como esta pandemia. Entonces, lo primero que se visualiza dentro de los trabajadores de la salud es la angustia, el miedo, porque de primera no llegaron los elementos que tenían que llegar de protección. Y en eso fue un trabajo en conjunto que realizamos porque tampoco se les daba la posibilidad a los funcionarios, primeramente crónicos y embarazadas, que estuvieran en resguardo. Y fue un tema de que tuvimos que canalizarlo con las autoridades en el hospital, básicamente para que pudieran tener el resguardo los funcionarios. Y después por los implementos de protección. Entonces ya una vez cuando los funcionarios se sintieron más seguros, ya trabajaron con más confianza, pero de primera fue el temor y la angustia, no al trabajo en sí, al atender a los pacientes, sino que al llegar a la casa de cada uno. Entonces, esto ha sido, y que también va asociado a que la población, ¿no es cierto?, no confía, no cree mucha gente no cree en esta pandemia. ¿Por qué? Porque no cree en este gobierno. No, este gobierno no le da la confianza, la credibilidad, porque en Chile, ¿por qué fue el estallido social? Porque en Chile ya no, la gente no cree en las instituciones. Entonces, gracias a esos miles de jóvenes que fueron mutilados, que fueron torturados con el estallido social, podemos estar, ¿no es cierto?, próximos a poder cambiar algo de la Constitución. Entonces, yo creo que este tema de la pandemia también va enfocado en que mayormente la gente, mucha no cree, y por eso que tenemos tantas altas de cifras de pandemia, porque acá nosotros estábamos como tranquilos un poco, pero ya a partir de diciembre empezaron a aumentar los casos después de Pascua Año Nuevo, donde la gente se juntó igual. Entonces, no tomaron las medidas de resguardo y tuvimos esta alza de contagio que ya desde la cuarentena, que ya vamos a cumplir ya más de 3 semanas con esta cuarentena, no han bajado las cifras, tenemos alrededor de 100 casos diarios. Y además que tenemos un solo laboratorio, que es del Hospital Base Valdivia. Antes estaba el laboratorio de la Universidad Austral y ya no lo tenemos porque había un convenio y ya no está. Entonces también el laboratorio diariamente alrededor de 338 exámenes diarios, y tenemos una alta tasa de contagio de la positividad del virus de un 11%. Entonces, como región no estamos bien, y también en los hospitales del área también hay problemas con el tema de la infraestructura, de las camas, porque esto nos pilló
con un muy bajo porcentaje presupuesto en salud, entonces ya la salud estaba desmejorada y con esto ya quedó el caos y ya la población pudo ver que realmente en el sector salud no son los trabajadores el problema es el presupuesto, entonces acá quedó al desnudo el tema del presupuesto y de la credibilidad, como te decía anteriormente. No menor el financiamiento en salud. Siguiendo como en la misma línea, Yamil. Sí, es difícil hacer salud pública con pocos recursos. Nos pilló mal parado porque hemos estado todos estos últimos años con déficit de recursos, con tema de personal, con contratos, en esta región, grandes contratos de honorarios y ahora de tercerización, que no ocurren en otros servicios de salud. Este es uno de los más grandes. Y la precarización es compleja para el trabajador, y aún así esos trabajadores y trabajadoras supieron responder, a pesar de ser precarizados, a pesar de no saber si el otro mes iban a trabajar, concurrieron a su lugar de trabajo y demostraron su vocación de servicio. Eso es otra de las cosas que quedó demostrado aquí, que siempre se nos criticaba porque salíamos a las calles, y siempre, la mayoría de las veces, salíamos en reclamo por más. Efectivamente, en los hospitales del área es más complejo porque tenemos tres establecimientos que todavía no comienzan sus obras y que se suponía que el año 2022 iban a estar listos. O sea, todavía ni siquiera están listas las licitaciones. Entonces, siempre salud queda como al último, o postergado. Al último sería mucho decir, pero queda postergado para la necesidad que tiene, porque nosotros atendemos al 80% de la población y obviamente en ese 80% están los más vulnerables. Sí, es uno de las formas de cómo hoy día se plantea la salud en Chile. Efectivamente, todo el sector público a quien atiende es el 80% más vulnerable, es decir, el presupuesto que se otorga para el sistema público es casi similar para el 20% que se atiende en el sistema privado. Entonces, aquí ya se ve lo que es la segregación, que existe esta atención de salud para ricos o la salud para pobres, que es un tema no menor, o de aquellos que tienen más ingresos versus los que tienen bajos ingresos. Jorge, ¿y qué opinas tú respecto a esto de cómo, digamos, en la comuna de Lanco obviamente tiene un hospital de hace cuántos años que tiene, que fue construido, Jorge? Y de acuerdo a eso, ¿cómo ves tú en la comuna o en los lugares cercanos? Estamos hablando de Panguipulli, los problemas que se han suscitado pensando en esta crisis que se vino de un rato para otro, pero que ustedes mismos me estaban diciendo que lo más probable es que se vaya a quedar, pero que ha develado esta crisis sanitaria que obviamente nosotros la hemos demandado hace mucho tiempo. ¿Cómo lo has visto tú desde la comuna, digamos? Mira, la verdad es que, bueno, nosotros contamos con un hospital nuevo ya hace 5 años, ¿no es cierto?, que fue entregado, y en la parte de infraestructura estamos como bien, pero sí la pandemia pilló a todos, ¿no es cierto?, un poco débil, pero esto fue manejado políticamente, eso estamos claros. Se pudieron hacer muchas cosas antes, pero esperaron a que nos contaminemos y llegue la contaminación al país para manejar todo el estallido social que se venía. Ahora, eso se le escapó de las manos a las autoridades nacionales y hoy en día todavía se ve la forma errante en que han manejado el tema del COVID, porque por un lado, por ejemplo, en cuarentena, no sé, toda la zona sur
y largan a todos los de Santiago a que salgan a pasear por todo el país, y con permiso, con todo. Entonces, nadie entiende esta situación. Yo converso con la gente acá local. Panguipulli está una masa de gente, llena de gente de Santiago especialmente, y ahora probablemente nos cuarentenen en forma total, pero la culpa la pagamos nosotros por directrices mal aplicadas desde el gobierno. Ahora, con respecto a los funcionarios de salud, sí, en un principio estábamos todos asustados, todos tenían miedo de contaminarse, no de trabajar ni de contaminarse, sino que llegar su contaminación a su familia. Eso básicamente, porque nosotros los funcionarios todos somos aperrados en este tema. Y si hay que trabajar con los medios, inclusive muy poco, inclusive inventando algunas cosas, las hacemos, no tenemos problema. Pero el miedo era con su familia, con sus hijos menores, con los padres, que la mayoría eran adultos mayores. Ese era el mayor miedo que tenían cuando nosotros hacíamos reuniones. Y la falta de recursos y EPP fue en un principio caótico, todos los gremios estaban reclamando lo mismo. Y no había una solución. El gobierno fríamente no quería entregar nada, o entregaba 2 cosas y decía, abastecimos todo el país, lo cual no era verdad. Y yo me acuerdo que en un momento Aurora discutió con el director del Servicio de Salud Valdivia y le dijo claramente que no era verdad que estaban llegando los EPP como correspondía, y que estaba llegando muy poco. Y hubo ahí una discusión fuerte, porque él decía que efectivamente estaban llegando y no era verdad, a Lanco no estaban llegando. Hoy día ya estamos ese tema casi superado. Ahora Panguipulli está en una situación muy problemática porque no tenemos hospital del Estado. El hospital es de las monjitas concesionado, y le cuesta mucho mantener su hospital. Y el Estado se va a aprovechar de esta situación hasta que las monjitas colapsen. Es la única forma de que lo que pasó en San José, por ejemplo, que el hospital al final colapsó y tuvieron que hacerse cargo por obligación el Estado, y hoy día está funcionando como hospital del Estado. Pero acá las monjitas están dando la batalla, pero yo creo que va a llegar un momento en que ya no van a ser posible mantener esa estructura bastante grande, con mucho personal y muy pocos recursos. Así que también es una situación bastante complicada para Panguipulli y los funcionarios de salud en general. En este contexto, a nivel nacional, la situación local, yo diría que se extrapola a nivel país. Obviamente que nuestra región tiene algunas condicionantes que no permiten que nosotros tengamos un buen vivir. Hay que pensar que la región de Los Ríos es la 4ª región con más bajos ingresos. Según la Fundación Sol, nosotros habíamos estado conversando hace poco de que el sueldo, la media, son 350.000 pesos. Entonces, cuando tú dices que hay otros factores que influyen en tu salud, como es el tipo de trabajo que tienes, el tipo de vivienda que tú tienes en Panguipulli, en uno de los conversatorios que tuvimos, nos contaban que habían campamentos con más de 20 años esperando una vivienda. Es decir, y además de eso, el acceso a la salud también era bastante complicada en términos de poderse movilizar. Es decir, el acceso, cuánto tiempo te demoras para llegar a un establecimiento de salud, versus todo lo que significa la derivación, ¿verdad?, a la de especialidad. Claro, hay que pensar, disculpa, hay que pensar que Panguipulli es una de las comunas más grandes de Chile. Territorialmente hablando. En población somos alrededor de 37.000, pero territorialmente hablando es muy grande. Y lo otro que me gustaría destacar es que hubieron muchos funcionarios que fallecieron por producto del COVID, funcionarios activos, trabajando, que se contaminaron y que murieron. O sea, hay una cifra que todavía no se ha dado a conocer, pero a nivel nacional hay muchos funcionarios que fallecieron, que perdieron la vida en su trabajo, contaminados, y que probablemente pasen al olvido. A partir con Yamil. Con el tema de hoy día, efectivamente la salud, todos los chilenos dijeron en las calles que sea un derecho. Y en términos de como dirigente nacional, ¿cuál es tu diagnóstico de esta salud? Que muchas veces nosotros hemos dicho en la salud que soñamos, pero ¿cuál ha sido como las grandes situaciones problemáticas que ha tenido nuestro sistema de salud
en términos de lo que son las políticas públicas, en términos de lo que son la infraestructura, recursos humanos y otras características que podrías así como dar algunos atisbos, digamos. No necesariamente contemplarlos todos, pero por lo menos algunos elementos que considerar cuál es el diagnóstico país respecto al sistema de salud. Sí, el gran problema, a mi parecer, y nosotros lo hemos tocado igual como sindicato, es la subsidiariedad que se da de la salud hacia el sector privado, desde la salud pública hacia el sector privado. Tenemos lista de espera, la solucionamos comprando servicios al sistema privado. Salía un artículo de CIPER respecto a las camas. 60.000 una cama en el sector público, 138.000 en el sector privado. Entonces, no tenemos el personal, no tenemos las suficientes camas y compramos para poder solucionar los temas auge principalmente. Entonces, fortalecemos con platas públicas un sistema privado, como que solos nos vamos castrando, esa es la palabra, ¿no? como sistema público, ¿ya? Nos vamos asfixiando, porque se deriva mucho, quizás en esta región no tanto porque tenemos una sola clínica, pero a medida que van aumentando las ciudades en tamaño, la derivación es mayor. Obviamente, tú me preguntabas a nivel nacional y en la capital, que tiene casi un 40% de la población, la derivación es de todos los días, es constante, y algunos directores lo toman como el pan de cada día, ¿ya? No se preocupan si tenemos o no cama, sino que derivamos. Y ese daño económico que se hace, lo pagamos todos, porque finalmente hay menos plata para hacer actividades, cuando en el ejemplo que estaba dando, pagas más del doble por un mismo servicio que FONASA nos regresa a nosotros 60.000 y a los privados 138.000. Es un ejemplo, de eso hay mucho. Entonces, el traspaso de dinero de salud desde lo público a lo privado causa un deterioro mayor, porque es cierto, a todas maneras va a decir que aumentamos la plata de salud y que todos los años aumentamos. Efectivamente, todos los años se aumenta. Pero si por otro lado se va filtrando la plata hacia otro lado, de verdad que los avances no son tantos como podrían ser. Ese para mí es el problema mayor que tenemos, que es cómo nosotros desde el ámbito público subsidiamos al tema de la salud privada. Sí, hay un tema ahí a propósito de lo que dice Yamil, del costo que tiene una cama, o en este caso las transferencias que hace el FONASA hacia el sector público por prestaciones. Obviamente una cama básica se paga 60.000, pero versus lo que tú dices, 130, el doble, digamos, de lo que es el costo de una cama en el sector privado, y que lo paga FONASA, que es un seguro público. Entonces, en otro, hay una cifra, hicieron hace poco un estudio de que hay 3 principales holdings que concentran la mayor cantidad de recursos de la seguridad social, que en este caso son de la Cámara Chilena de la Construcción, BUPA, que es ex Banmédica, si no me equivoco, y otro que es extranjero, y que en definitiva son los que concentran mayoritariamente el seguro de salud, es decir, con esto de la modalidad libre elección. Es decir, en la medida de que las personas no tengan la posibilidad de atenderse en el sector público, compran bonos para atenderse en el sector privado,
pero eso significa que ese costo, ese volumen de flujo, deriva principalmente hacia aquellos que están concentrando, en este caso, la riqueza. Es decir, en el fondo, se apropian de lo que son los recursos públicos versus en las mayores utilidades y rentas que pueden tener. Yolanda, qué otro aspecto podrías tú ahí como complementar respecto a la situación de hoy día en Chile respecto a la salud? Bueno, aquí tenemos, siguiendo lo que tú comentabas, el pago de las prestaciones del FONASA a los hospitales públicos no alcanza a cubrir el costo real, ¿ya? Por lo que la deuda hospitalaria sigue creciendo. Entonces eso está pasando casi en todos los hospitales de Chile, ¿ya? Y lo otro que también es que tenemos faltas de especialistas, colapsos en las urgencias, las infraestructuras deficientes, porque imagínate que el presupuesto en salud, el gasto público en salud es de 3,5 del presupuesto nacional. Entonces, y según lo que dice la OMS, debería a lo menos ser un 6%. Entonces, imagínate lo que es un 3,5 para poder hacer todo lo que hacemos en el sector público. Entonces, y lo otro que también son muy pocos médicos los que hay, ¿ya? Porque hay un médico como por cada 500 habitantes. Entonces, igual es la falta de especialistas. Tenemos también que las infraestructuras y hospitales que en la región, por ejemplo, el Hospital de la Unión, que está en la infraestructura está muy deficiente, el Hospital de Río Bueno, el Hospital de Paillaco, entonces el Hospital de Valdivia. Entonces son hospitales que están muchos años, donde ha crecido la población y tampoco ha aumentado la infraestructura. No, es necesario tener un hospital base Valdivia nuevo que tenga, porque imagínate, tenemos 500 camas y la población, ¿cuánto ha aumentado? Entonces, en el tema de infraestructura es un tema que es prioritario, digamos, en esta región. Y lo otro que también que las horas médicas del país también son muy pocas, las horas médicas es insignificante para atender a cerca más del 80% de la población. Entonces, tenemos que, lo que decía también Yamil con respecto a la fuga de dineros públicos que se van al sector privado. Entonces, yo creo que es una gran tarea que tenemos como trabajadores de la salud y como dirigentes, porque en el año 2004, cuando se hace esta reforma de salud, eh, nuestro gremio que representa la CONFENAS siempre dijo que esto iba a deshumanizar la salud. Y lo estamos viendo, y sí a medir con muerte, lo estamos viendo porque la gente que no tiene acceso, la gente se muere esperando en una sala de urgencia. Entonces es catastrófico para nosotros como trabajadores de la salud y que tenemos una vocación y donde nosotros trabajamos para que el enfermo pueda recuperarse y se pueda sentir bien. Para nosotros es desastroso ver cómo nuestra gente, nuestro pueblo, no tiene el acceso a una salud oportuna, porque se dijo, se publicitó y que iba a ser con esta reforma se iba a tener oportunidades en la salud, cuando no es así, cuando tenemos índices de personas que no pueden acceder a una salud, a un escáner, que generalmente en el hospital está malo. Entonces hay muchas cosas que se retrasan y la salud es tan primordial, porque si tú tienes una enfermedad que no te la tratas a tiempo, después cuando te dan la hora médica o cuando te dan la hora para el examen, ya estás, por ejemplo, en un cáncer en una etapa 4. Entonces es desastroso y es deshumanizar. Entonces eso a nosotros nos tiene muy mal, porque como trabajadores de la salud y como ciudadanos, porque también nos toca a nosotros cuando vamos a los hospitales y vemos la diferencia entre la salud de los ricos y la salud de los pobres. Entonces, menos mal que ahora, por ejemplo, en cada región, en cada ciudad debería existir una farmacia municipal, porque por lo menos la gente un poco tiene
el acceso a poder comprar un medicamento con un 70% más barato en una farmacia municipal. Entonces, eso yo creo que nos hace falta, las cadenas farmacéuticas que en realidad cobran exageradamente por un medicamento. Entonces, hay muchas cosas en salud que realmente han quedado al descubierto con el tiempo. Entonces yo creo que es una gran labor para poder garantizar en una nueva constitución el derecho igualitario a la salud. Entonces, yo creo que hay una gran que digamos, de la ciudadanía, ya sea la educación, pero la salud es primordial porque es la salud. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber énfasis y los gobiernos de turno, ninguno ha querido aumentar el presupuesto en salud y cambiar este tema. Entonces, para nosotros ha sido desgastante por años trabajar en estas condiciones y más que nada ver cómo, porque es doloroso ver cuando un viejito no tiene acceso a poder mejorar su salud porque no están las condiciones. Entonces ese tema que nosotros tenemos como trabajadores, más que trabajamos en un hospital público, tenemos esa carga emocional igual. Entonces yo creo que es importantísimo para que podamos solucionar todo este tema, es que los gobiernos puedan tomar la salud como un derecho universal y como que sea equitativo para todos los ciudadanos. Eso, Aurora. Desde la comuna en general, Panguipulli, Malalhue y toda esa zona, a propósito, zona que yo conocí también hace mucho tiempo y trabajamos juntos, en el Hospital de Lanco. ¿Cómo ves tú esta situación a nivel país? ¿Es muy semejante a lo que sucede a nivel de Valdivia, a nivel de las comunas, de la región en general, en relación al resto del país? ¿Cómo lo ves tú? A ver, nosotros el análisis que hacemos de la salud en Chile hoy día, bueno, todos han dicho que la salud en Chile hoy día está enferma y está casi en la UCI. Ahora, esto no es un accidente, esto es un tema que ha sido lentamente enfocado hacia que los recursos públicos se vayan al privado, potenciar principalmente las clínicas privadas y dejando de lado los hospitales públicos para que la gente vaya a atenderse, ¿no es cierto?, a las clínicas privadas. Y a todos nos pasa, cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos, si pedimos una hora acá, sabemos que se va a demorar un mes, 2 meses, y nos vamos al extrasistema porque nos asustamos ante cualquier diagnóstico medio complicado y queremos tener una solución rápida. Entonces los vamos al extrasistema. Y eso está planificado. Eso sabemos que está planificado. El aumento de pocos recursos hacia el sector salud está planificado para que la gente migre hacia el sistema público, o sea, privado. Y un ejemplo muy claro. Para construir una clínica, en 2-3 años esa clínica está lista. Para construir un hospital público se demoran 10, 15, 20 años. Por lo tanto, el Estado, el gobierno no tiene ningún interés en potenciar hoy en día, en potenciar la salud pública. Quiere que se mantenga como está y que sobreviva como está. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que nosotros tenemos acceso a la salud. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Tienen acceso? ¿Tienen un hospital? Ahí está el hospital. Pero no dicen derecho. Y cuando si logramos, si Dios quiere, cambiar a un derecho, eso significa que el Estado tiene que potenciar la salud pública para que tengan una buena salud. Hoy día sabemos que nuestra salud está mal, falta de recursos, falta de personal, lista de espera enorme, gente que está esperando años, esperando una operación y no tiene solución. Pero si se va a la privada, al otro día lo operan enseguida. Y lo otro es que los mismos médicos que trabajan en el hospital están trabajando en la clínica privada. Entonces hay intereses de ellos para que la gente se vaya también a las clínicas privadas. Las famosas farmacias que crecen como de la nada, de un día para otro. Aquí en Panguipulli ya tenemos como 5 farmacias de las diferentes cadenas.
¿Por qué? Porque todo está siendo potenciado para que ellos ganen plata. Y quizás con la nueva constitución logremos frenar un poco eso, bajar un poco el estándar de los altos precios y ser más asequible a la comunidad los medicamentos que algunos cuestan, no sé, millones de pesos y que la gente tiene que costearse. Y cuando hay una enfermedad, yo soy claro en eso, no hay bolsillo que la aguante. Puede ganar mucha plata, pero no hay bolsillo que la aguante. Entonces, tenemos que potenciar la salud pública en la nueva constitución y dejar el tema mercantilista que tiene nuestra salud hoy día. Y no solamente la salud, también podemos hablar de la educación, que está en las mismas condiciones. Pero hoy nos convoca la situación salud, y la salud también lamentablemente le han metido el saco de la mercantilización y lo que significa, ¿no es cierto?, no atender a nuestra gente como corresponde y darnos un bajo presupuesto que apenas nos alcanza para mantenernos. Eso. Sí, ustedes han compartido realmente esta radiografía de lo que es la salud en Chile y que los problemas que se viven día a día son producto del sistema que tenemos, que es un modelo neoliberal que obviamente está ahí consagrado en lo que es la Constitución del 80. Si bien desde el 80 se ha ido como ampliando o expandiendo el mercado privado en salud, es producto de esto, ¿no? ¿Verdad? De que la Constitución del 80 dice que es, ¿no es cierto?, que el Estado debe de garantizar el acceso a la salud, como ustedes bien lo han dicho. El acceso significa más de prestaciones que de que esto sea un derecho. ¿Cómo lo ves tú, Yamil? ¿Cómo podríamos escribir en esta nueva constitución el derecho a la salud? ¿Qué cosas resaltarías tú y que serían importantes que queden allí redactadas en esta nueva constitución? Para que vayan pensando tanto Yolanda como Jorge en relación a esta pregunta. Sí, efectivamente nosotros lo venimos planteando, no solo nosotros, los distintos sindicatos lo han planteado y de la ciudadanía también, el tema de que no puede ser solo el acceso, porque eso significa que no, en términos prácticos no te pueden cerrar la puerta y te tienen que atender, pero va mucho más allá. O sea, tiene que ser una atención integral, universal, gratuita. Y nosotros debemos soñar un sistema mancomunado de salud. Esa es la que nosotros proponemos en nuestra organización a través de La Salud que Soñamos es Posible. Y todos nos preguntan de dónde sale la plata, que la plata, lo que siempre, a donde siempre llegamos al final. Yolanda daba los gastos de los distintos países, los países de la OCDE están en alrededor del 10%. Y se pedía un 6, que es recomendado por la OMS, y nosotros estamos en 3,6. No recordaba bien los valores, y que bueno que también lo haya colocado ahí en la mesa, Yolanda, porque es bueno trabajar con números duros, digamos. Y claro, en nuestro país el 30% del gasto de salud es de gasto de bolsillo, ¿ya? Que en otros países no ocurre. En nuestro país nosotros tenemos que sacar, y también lo planteaba Jorge con el tema de cuando uno ya, ¿sabes qué? Mejor me voy, la hago corta y me voy al área privada y me evito esperar 2 o 3 meses que podría hacer, sacrificando muchas cosas, ¿ya? Se saca plata cuando la salud es de nuestros familiares, uno saca plata donde no tiene, ¿ya? De hecho de eso se aprovechan y por eso que el tema desde el tiempo que la salud fue un negocio y pasó a ser como es en un sistema neoliberal que lo diferencia de otros sistemas capitalistas, todo es negocio. Y aquí se negocia con la angustia de las personas, con la angustia de las personas más vulnerables que sacan plata, piden, venden algo que no querían vender, y hacen rifa y completadas para poder solucionar temas de salud. Un sistema mancomunado de salud
con aumento de los impuestos. O sea, vía impuestos. Si en ningún otro país lo han resuelto de otra forma. ¿Ya? Y dejar de tener miedo que los inversionistas se van a ir para otros países. Eso también lo dijeron en Finlandia, lo dijeron en Dinamarca y no se fueron a otros países. ¿Ya? Porque si aquí cruzando la cordillera, allende los Andes, pasa lo mismo, no se van a ir. No, en ningún país están tan regalados como acá. Entonces, no hay que tener miedo de decirlo, el impuesto a los súper ricos tiene que salir, no es algo descabellado, es que en otros países los mismos ricos están planteando que una fórmula para descomprimir los estallidos sociales. El estallido social no se dio porque sí, el nombre estallido es bien bueno, en el fondo porque era una olla de presión que reventó, digamos, ¿ya? Y que no ha sido resuelta todavía. Todavía estamos en revuelta social, todavía la revuelta todavía no tiene su tema para tranquilizarse. Todavía seguimos juntando rabia cuando vemos la injusticia y porque este sistema, especialmente en salud, no ha cambiado. No hay ninguna nueva ley que nos diga, chuta, por lo menos ahora estamos un poquito más tranquilos. Así que eso es para nosotros. Por ahí va el tema de lo que soñamos en una nueva constitución. Una salud para todos, donde el que está sano proteja al enfermo, el más joven ayuda al más viejo, tiene menos. Solidaridad es la palabra que nos hizo nacer como seres humanos. Desde el momento en que uno de los primitivos llevó a un enfermo a la carga y nos lo dejó tirado en el camino, que empezamos a surgir como humanidad. Y eso no se nos puede olvidar, y eso es lo que nos hace un mejor vivir, como lo plantea otra persona. Sí, importante principio rector para lo que es la base del derecho a la salud. Como también ustedes lo han mencionado, esto de que el sistema tiene que ser equitativo, y lo otro importante, el término de igualdad. Yo creo que es un tema no menor que igual atención para todos, independiente del tipo de necesidad o igual necesidad de salud para quienes acudan a un sistema público. Y un elemento que también se ha agregado aquí, que es que el Estado deje de tener un rol subsidiario, es decir, que siga ofreciendo vouchers o copagos para efectos de aquello que no puede suplir, porque obviamente a través de la Constitución se deja a un Estado solamente garante, ni siquiera del derecho, sino que solamente a la libertad de elegir. Entonces, de elegir un sistema privado o público con las cotizaciones que son obligatorias para todos y todas, pero que en definitiva esto lo que está haciendo simplemente es que menos recursos hay para el Estado versus aquellos que están en un sistema privado y que tienen menor carga de enfermedad. Como tú bien decías, esto de un sistema único de salud, no de la forma en que hoy día está, con distintas coordinaciones que a veces se dan o no se da, ese flujo de comunicación, continuidad o seguimiento de la atención. Por lo tanto, hay elementos importantes. Yolanda, para que vayamos complementando y escribiendo esta nueva constitución en términos de lo que queremos como derecho a la salud. Bueno, en primer lugar, para mí y para, digamos, los trabajadores que represento, yo creo que lo que hay que cambiar en la Constitución es garantizar el derecho, porque está, como bien decías tú y Yamil, está garantizado el acceso.
Nosotros queremos que se garantice el derecho a la salud y para eso tiene que existir una nueva reforma de salud donde todo ciudadano tenga garantizado el acceso a las prestaciones y que no sea solamente que yo me pueda ir a atender bien y donde pueda realizarme todos los exámenes que necesito y donde se me pueda dar la sanidad en el sector privado. Entonces, necesitamos que el sector salud se tenga más presupuesto y que, digamos, lo que el Estado o que entienda de una vez que tiene que requerir una visión de solidaridad y equidad, ¿ya? Y que sea más humanizada igual la salud. Entonces, eso yo creo que es lo principal y que las grandes empresas transnacionales que paguen el impuesto y que podamos sacar de ahí, ¿no es cierto? Como bien decía Yamil, y también de las carreteras que obviamente generan, pero billonadas de dinero diario. Entonces, yo creo que eso sería un punto importante, el presupuesto, y lo otro que el Estado, ojalá podamos tener, digamos, un gobierno que se centre no tanto en un sistema neoliberal, porque aquí no sacamos nada de cambiar las caras de un gobierno si finalmente van a seguir con el sistema neoliberal, que es el mal de todos los males. Entonces, porque ya en temas de lo que vimos ahora, ya en nuestro país y en los países latinoamericanos, donde está implementado el sistema laboral, el sistema neoliberal, hubieron mucho más muertes con esta pandemia. Imagínate en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe un sistema público de salud, es totalmente privado y fue el país que tuvo más muertes con esta pandemia. Y eso que en realidad no hay índices donde demuestren cuánta gente muere diariamente por otras enfermedades. Entonces, yo creo que tenemos una gran tarea y una gran tarea también para los que vamos a ir a votar por los candidatos constituyentes y las personas que salgan elegidas que verdaderamente puedan poder cambiar este artículo que está en la Constitución con respecto a la salud. Entonces, para mí es una nueva reforma de salud y garantizar, ¿no es cierto?, el derecho. Sabemos y no podemos tener muchas ilusiones, pero las esperanzas siempre están, de que va a ser, porque en la Convención Constitucional hay quórum establecido, por lo tanto, es de esperar que el pueblo pueda definir bien y pueda votar bien por sus candidatos, porque si no es así, no vamos a poder cambiar nada, porque por eso es que la gente de derecha, la gente de la concertación, que básicamente para mí son lo mismo, porque defienden el mismo sistema neoliberal donde defienden sus intereses y no los intereses del pueblo, bien poco lo que podemos cambiar, pero si la gente vota realmente por los candidatos que no son de partidos políticos, yo creo que podemos lograr cambiar un poco esta Constitución, que en realidad la vamos a poder cambiar, y yo le doy pero un aplauso largo desde Chile desde Arica a Punta Arenas a todos los que fueron capaces de poder estar para poder cambiar la Constitución, que fue los jóvenes que estuvieron en el estallido social en la Plaza de la Dignidad en Santiago. Así que yo creo, Aurora, que tenemos una gran labor como pueblo, como ciudadanos, de cambiar esta nueva constitución, que en realidad es una constitución que está hecha para el empresariado y no para los ciudadanos comunes y corrientes. Así que eso, Aurora. Gracias, Yolanda. Un elemento importante que tú también señalas, que este derecho debe de estar garantizado y tiene que ser un derecho fundamental.
Todos los derechos sociales hoy día están mercantilizados, pero en la medida que este sea considerado como un derecho fundamental, al Estado lo va a obligar a realizar todas aquellas modificaciones para garantizar, en este caso, el derecho a la salud de las personas. Porque si seguimos colocándolo como un derecho, como hoy día está un derecho de garante o de protección, más que nada de protección, siempre va a estar, se va a estar cautelando que terceros puedan a ti o no dañar tu salud, pero no una exigencia desde el Estado con las distintas normativas, políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas, porque la salud es un todo, es un derecho integral, transversal, indivisible, porque en el fondo, mientras tú no tengas, como yo les decía al inicio, mientras no tengas una vivienda digna, obviamente no vas a tener las mejores condiciones de salud, porque vas a tener, no sé, si no tienes la ventilación adecuada, hoy día en pandemia, si no hay un buen flujo de aire, hay mayor peligro, ¿no es cierto?, de contagio, como también si no tienes una educación gratuita, de calidad, que hoy día una de las cosas deficientes que tenemos es la transmisión o comunicación del riesgo, es decir, no se ha dedicado a educar a la población como política pública en este tiempo tan crítico. Jorge. Bueno, yo concuerdo con los demás exponentes como Yamilia Aurora, Yolanda, que dicen que la Constitución, ¿no es cierto?, tiene que ser un derecho, eso está claro. Y lo otro es que debemos unificar los sistemas en un solo sistema de salud. Todas las clínicas privadas tienen que unirse de una forma y obedezcan una sola voz. Y esto tiene que ser solventado, ¿no es cierto?, con impuestos a los más ricos. El estallido social a nosotros lo dejó bien claro que lo más importante que pretende el estallido social es acortar la brecha entre ricos y pobres. No pretendemos ser ricos igual que los demás, pero sí, ¿no es cierto?, que no haya tanta la diferencia. No tiene que haber una clínica privada para un sector y una clínica, un hospital público para otro sector que no garantice la salud de esos ciudadanos. Yo creo que hay que entrar a estudiar bien este tema y tratar de unificar la salud que existe en Chile en un solo sistema, porque recuerden que hasta los militares tienen sus propios hospitales. Los trabajadores, hay algunos sectores de trabajo que también tienen sus propios hospitales, entonces encuentro que eso es discriminar al resto de la población que no tiene acceso a eso, que no tiene acceso porque no tienen recursos, porque no tienen plata, pero sí están enfermos. Entonces debieran de tener o abrirse eso a la comunidad para que se puedan atender y ser unificados, para que no se entreguen plata a las partes privadas, sino que deben de llevar una unificación. Y eso tiene que estar en la Constitución. Se dijo mucho al inicio cuando se habló de una nueva Constitución, que todos los cambios que se podían hacer y que se esperaba por parte del estallido social, no era necesaria una nueva Constitución, sino que era cambiar algunas leyes, como la 3500 en caso de la AFP, una reforma de salud en caso de salud. Pero a la vez, hasta el día de hoy, el gobierno no ha hecho nada. Creo que por ahí hay intentando hacer una reforma a la AFP que no va para ningún lado, pero no es tan fácil y la única forma aquí es cambiar desde la ley madre que es la Constitución política. Eso, Aurora. Coincidimos plenamente. Hay otro elemento, sería importante ir abordando también todo lo que es la inclusión de todas aquellas prácticas ancestrales que tienen nuestras comunidades de los pueblos originarios. Es un elemento importante a considerar también en esta nueva constitución, como también todo lo que es las diversidades o disidencias sexuales que deben de estar contempladas y que la salud también ha hecho algunos esfuerzos, pero deben de estar asegurados sí o sí, resguardando aquellos que han sido como excluidos del sistema o marginados o discriminados, y eso es un elemento fundamental también como uno de los principios rectores de lo que sustentan
el derecho a una salud integral, universal, accesible, con respeto a lo que ya les decía, tanto a la comunidad LGTBI más como también a nuestro pueblo originario. Y por otro lado, un tema que se está dando mucho es redefinir el concepto. Yo creo que ustedes han ido elaborando con todas estas problemáticas que se han visualizado, el redefinir el concepto de salud. El que la salud sea el completo bienestar de tanto física, mental, social, de toda la población. Y en eso me quiero referir a un punto que durante la pandemia también se ha visto, que es la salud mental que ha sido postergada en este país. Una salud mental que efectivamente hoy día, incluso todos aquellos que están trabajando en esa área son tercerizados, no son contemplados para efectos de mejora en sus condiciones de vida. Tuvimos hace poco, ¿no es cierto?, una huelga de los dispositivos de salud mental de nuestra comuna, pero también hemos tenido algunas encuestas a nivel país de los distintos sindicatos que han medido cuál es la situación actual de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, también es un tema no menor al incluir en nuestro concepto de salud, de irlo redefiniendo en que sea de la manera más integral posible y que efectivamente mejore las condiciones de vida de las personas. Y eso significa también tener un sistema de seguridad social como corresponde. Y para ello, ¿qué más que ustedes lo han dicho aquí? Que necesitamos más que nunca escribir una nueva constitución. Agradezco mucho que ustedes hayan participado, que somos colegas, somos compañeros y compañeras de lucha, que hemos estado desde distintos gobiernos, hemos sacado la voz, hemos emplazado a las autoridades respecto a esta situación que hemos vivido como trabajadores y como trabajadoras, como dirigentes y dirigentes de la salud, de que no solo estamos para reivindicar, y que es importante, ¿verdad?, desde nuestra posición como dirigentes, reivindicar los derechos laborales, sino que también la salud de las personas, la salud de nuestra población, y eso es relevante, y eso hay que destacarlo aquí y ahora. Por lo tanto, los conmino a que sigamos en esto, que hay en las distintas asambleas, hay que seguir tratando este tema. Lo vimos en los meses del estallido y también en el año 2020. Lo vimos a través de los distintos cabildos. Yo creo que eso también es fundamental, ir rescatando espacios de diálogos como estos, y espacios de diálogo entre aquellos que nosotros representamos. Pero más allá de eso, es el desafío enorme de seguir participando y de que esto es posible siempre y cuando nosotros seamos los actores fundamentales para efecto y ejerzamos el control social que corresponde para efecto de que esta nueva constitución sea realmente una constitución que marque la forma de relacionarnos entre todos y todas en un ambiente de respeto mutuo y profundizar plenamente lo que es nuestra democracia y que sea más inclusiva, más igualitaria, más solidaria y obviamente es importante que ello lo marquemos con letras grandes y ojalá negra. Pero en definitiva eso, agradecerlo, un gran abrazo, compañeros y compañeras, y que se pueden despedir Jorge, Yamile y Yolanda. Bueno, gracias Aurora por la invitación y estoy siempre a disposición para cuando necesites me llames y te deseo lo mejor, que te vaya súper bien en esta elección y ojalá que quedes dentro de lo constituyente. Gracias, Jorge. Sí, gracias por la invitación, siempre un placer conversar estos temas que a la ciudadanía le interesan. Yo estoy seguro que más de 2/3 quieren cambiar todo esto. Ojalá lo logremos en representantes, pero en número de personas que quieren un cambio,
es evidente porque son ellos los que sufren especialmente cuando no tienen los recursos para poder acceder, ya lo dije anteriormente, cuando un familiar está en situación difícil. Mis parabienes para tu candidatura constituyente. Estoy seguro que serías una tremenda representante, especialmente de nuestra área de salud, porque necesitamos también estar ahí y necesitamos tener representantes. La mayor de la suerte y un abrazo grande a los compañeros de este diálogo, ¿ya? A Jorge y Yolanda. Un abrazo virtual que ya nos daremos uno en forma presencial. Yolanda. Bueno, Aurora, gracias una vez más por invitarnos a este diálogo y esperar de que en las redes se visualice bastante esto, más que nada, porque nosotros somos actores principales como trabajadores de la salud, que estamos por años el día a día en los hospitales públicos y por lo tanto como funcionaria pública, como dirigente, voy a estar siempre defendiendo la salud pública chilena, porque yo creo que nosotros como trabajadores y como salud pública hemos dado a pasos muy gigantes en la salud de la población. Lo que sí tenemos que cambiar este sistema que sea más equitativo y que sea más solidario para que toda persona pueda acceder oportunamente a cambiar su sistema de enfermedad, su sistema de salud y que se puedan recuperar. Y lo otro que también es importante, que empecemos desde la atención primaria. Empecemos a ver cuáles son las problemáticas en salud que tiene la población. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mucha pobreza, hay mucha vulnerabilidad y hay gente que, como tú bien decías, no tiene vivienda digna como para poder, y todos esos son factores que implican la salud como una alimentación, efectivamente una alimentación sana. Y para eso estamos llamados para poder cambiar este país, y que como tú lo decías, lo hemos hecho años y lo vamos a seguir haciendo hasta que no nos quede ni un aliento más. Vamos a seguir en las calles para cambiar nuestro Chile y para cambiar para el futuro de las nuevas generaciones. Así que te deseo mucha suerte, que te vaya, yo sé que te va a ir bien porque tú has demostrado durante todos estos años que más que una dirigente sindical eres una dirigente con clase de pueblo, y has estado ahí con la gente y eso es lo importante. Así que yo creo que te va a ir bien y suerte, y ahí nos vemos para poder seguir cambiando este país que necesitamos que sea para todos y todas. Muchas gracias a los tres. Estaremos en otra conversa, en otro espacio, así que invitamos a todos y a todas a seguirme en las redes, Aurora Constituyente Los Ríos, y obviamente a nuestros dirigentes, tanto Jorge como Yamil y Yolanda, también ellos podemos seguirlos en sus páginas correspondientes de sus distintas federaciones, confederaciones o asociaciones. Así que nos vemos pronto, así que todo bien, nos vemos. Soy Aurora Delgado, formada como matrona en la Universidad Austral de Chile y trabajadora del área de salud pública en la región de Los Ríos hace ya más de 30 años. Durante todo este tiempo he visto de cerca las deficiencias y desigualdades de nuestro sistema de salud, razón por la cual he participado activamente de la FEMPRUS, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, en el Hospital Base de Valdivia. Mi trayectoria en la FEMPRUS ha sido larga.
He trabajado como dirigente desde hace ya más de 15 años y en este tiempo he luchado por mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores que día a día ponen su vida en esta labor y, por supuesto, por alcanzar el derecho a una salud pública de calidad y que garantice una atención digna para todas y todos. Fue el calor del trabajo sindical, su organización, luchas y demandas que me hice parte de la coordinadora No Más AFP Valdivia, desde donde hemos gestado la organización de distintas acciones a nivel regional para cambiar el actual sistema de pensiones. Hace años, y como parte de estas luchas, nos hemos dado cuenta que por más que nos esforcemos, los cambios no serán posibles con la actual Constitución. Con esta certeza y con el impulso que nos dio el estallido social, hemos decidido asumir el desafío de cambiarla. Desde acá me presento a ustedes como una luchadora social comprometida con la defensa de este programa del pueblo que hemos construido durante todos estos años de lucha. Soy Aurora Delgado, formada como matrona en la Universidad Austral de Chile y trabajadora del área de la salud pública en la región de Los Ríos hace ya más de 30 años. Durante todo este tiempo he visto de cerca las deficiencias y desigualdades de nuestro sistema de salud, razón por la cual he participado activamente de la FEMPRUS, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, en el Hospital Base de Valdivia. Mi trayectoria en la FEMPRUS ha sido larga. He trabajado como dirigente desde hace ya más de 15 años y en este tiempo he luchado por mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores que día a día ponen su vida en esta labor y, por supuesto, por alcanzar el derecho a una salud pública de calidad y que garantice una atención digna para todas y todos. Fue el calor del trabajo sindical, su organización, luchas y demandas que me hice parte de la coordinadora No Más AFP Valdivia, desde donde hemos gestado la organización de distintas acciones a nivel regional para cambiar el actual sistema de pensiones. Hace años, y como parte de estas luchas, nos hemos dado cuenta que por más que nos esforcemos, los cambios no serán posibles con la actual Constitución. Con esta certeza y con el impulso que nos dio el estallido social, hemos decidido asumir el desafío de cambiarla. Desde acá me presento a ustedes como una luchadora social comprometida con la defensa de este programa del pueblo que hemos construido durante todos estos años de lucha.